Jamás imaginé que un día común sobre el asfalto pudiera cambiar para siempre el rumbo de mi vida. Me llamo Lucía Ramírez, tengo 52 años, y desde hace más de 2 décadas conduzco mi tráiler por los caminos largos y ardientes de México. No elegí esta vida, más bien ella me eligió a mí. Conocí el volante por necesidad, lo abracé por instinto, y terminé amándolo con el tiempo. Hay algo extraño y hermoso en mirar el horizonte desde un parabrisas alto, sintiendo que el mundo corre mientras tú mantienes el pulso firme. Esa mañana, como tantas otras, el sol ya caía sin piedad sobre el asfalto. El calor trepaba desde el suelo como un vapor invisible que impregnaba todo. Mi plan era simple: entregar una carga de combustible al norte, tomarme un buen café de olla en mi parada favorita y volver a casa con la voz de mi hija aún fresca en mis oídos. Me había llamado antes de salir. «Cuídate, mamá. No corras». El Kenworth blanco impecable rugía como un león viejo pero fiel. Cargado, sí, pero ligero como mi alma ese día. Pensaba en tonterías: si los chiles poblanos de anoche me cayeron mal, si me alcanzaría la propina para arreglar el espejo izquierdo, si me darían café recién hecho en el parador. Y entonces lo vi. Luces azules en el retrovisor. Primero una, luego 2, 3, 5. Las sirenas reventaron la calma de la carretera como un trueno seco. Mi corazón golpeó el pecho con fuerza como si buscara salir. No debía nada. Todo estaba en regla. «Tranquila, Lucía», me dije. «Tú no has hecho nada malo». Pero la experiencia me enseñó que no siempre basta con ser inocente. Reduje la velocidad. Activé el freno de mano. Respiré hondo. Mi mano temblaba sobre la palanca. No alcancé ni a abrir la puerta cuando ya estaba rodeada. Voces gritaban órdenes secas. «Baje del vehículo. Manos arriba». Ahora no hubo tiempo de pensar. Obedecí. Los pies tocaron el pavimento caliente, y al segundo siguiente ya estaba contra el suelo, la mejilla aplastada contra el asfalto hirviendo. Las voces seguían. «¿Qué lleva en el tanque? ¿Qué es eso? Responda solo». «Combustible», murmuré. «Estoy entregando una carga». Pero no escuchaban. Sus manos me revisaban con prisa, buscando algo que ni yo sabía que existía. Desde el suelo logré ver a uno de los oficiales abrir la válvula del tanque. Metió una varilla metálica, la sacó impregnada de un líquido amarillento, la olfateó, y luego cruzó una mirada con sus compañeros. Mi estómago se encogió. El aire se volvió más espeso, más cruel. Pensé en Ana, mi hija, en su risa. Pensé en el café que no probaría. Pensé en mi madre que ya no está. Me sentí pequeña, ridículamente pequeña frente a todo eso. Uno de los oficiales, alto, de rostro seco como la tierra en sequía, se me acercó. Tenía en la mano un frasco transparente, con ese líquido dorado aceitoso. «¿Sabe qué es esto?», me preguntó sin emoción. Negué con la cabeza. Apenas podía tragar saliva. «No, señor, no tengo idea». Me miró como si mi vida entera pudiera leerse en mis ojos. Luego se giró, hizo una seña. Abrieron más válvulas. El olor que emergió era fuerte, químico, pesado. Nada que se pareciera al diésel común. El aire mismo parecía enfermarse al contacto con ese vapor. «Está transportando un compuesto ilegal para adulterar combustible», me dijo finalmente. Y en ese instante todo se derrumbó. El peso de la verdad. Mis rodillas temblaban. El aire ya no entraba igual en mis pulmones. Un compuesto ilegal. Esas palabras rebotaban como eco dentro de mi cabeza. Yo, lo juro, no sabía nada, dije con la voz hecha trizas. Solo hago la entrega, como siempre. Pero ya no era suficiente. Nadie en ese momento buscaba explicaciones, solo resultados. Intenté recordar la terminal,
el tipo que me ayudó a llenar los papeles, el supervisor que me saludó sin mirarme a los ojos. Todo había parecido normal, pero ahora bajo la lupa de la sospecha, cada gesto cobraba una nueva dimensión. ¿Quién te contrató?, preguntó otro agente más joven, cuaderno en mano. Una empresa nueva, pequeña. Respondí con la voz baja, casi rogando que eso contara para algo. Me ofrecieron buen pago, por ser entrega urgente. Firmé papeles. Todo legal, eso creí. ¿Recuerdas el nombre? La dirección, asentí. Lo dije todo. Fecha, hora, placas, ubicación. Cada palabra era un clavo que intentaba clavar para sujetarme a la verdad. El oficial seguía escribiendo sin levantar la vista. Mientras tanto, los demás seguían inspeccionando el camión como si escarbaran en una tumba. Y yo era la muerta. En un momento que pareció eterno, uno de los oficiales, más joven, rostro amable, ojos inquietos, se acercó corriendo al jefe del grupo. Le susurró algo al oído. Lo vi. Vi cómo el gesto de piedra del comandante se movía apenas. No era compasión, no era alivio, era duda. Y en la duda cabía esperanza. Tu documentación está limpia, dijo al fin con menos dureza en la voz. La ruta fue directa. No hay forma de que supieras lo que llevabas. Mi cuerpo se aflojó. No pude llorar, ni gritar. Solo asentí, una vez, como quien agradece que lo dejen seguir respirando. Pero no era tan fácil. No bastaba con que me dijeran puedes irte. Tendría que declarar, colaborar, ser parte de una investigación federal. La empresa que me contrató ya estaba bajo sospecha. Y yo, la pieza que podía encajar el rompecabezas. Uno de los jóvenes me ofreció una botellita de agua. La tomé como si me ofreciera vida. Gracias, murmuré. Era apenas un hilo de voz, pero era mía. Nos subimos a la patrulla. El trayecto fue lento, áspero. Cada bache me recordaba que aún estaba atrapada. Cada chirrido de los frenos era una duda. ¿Y si no me creían? ¿Y si todo se torcía? En la comisaría me llevaron a una sala pequeña. Las paredes amarillas llenas de grietas. El ventilador hacía más ruido que viento. La atmósfera oprimía. Frente a mí, dos investigadores, más serenos, más silenciosos. No gritaban, no me empujaban, solo escuchaban. Repetí todo, desde la primera llamada de la empresa hasta el último kilómetro recorrido. El nombre de aquel empleado que apenas me dio los documentos, la cara del que cargó el camión, el número de la terminal. ¿Notaste algo raro ese día?, preguntó uno de ellos con tono pausado. Sí, ahora lo notaba. Un gesto nervioso, un olor diferente, un papel sin sellar, cosas que en su momento pasé por alto, y que ahora parecían gritarme, «Estabas cayendo en una trampa». «Desde hace meses investigamos una red criminal», me explicó uno de ellos. «Usan camioneras como tú, mujeres honestas independientes, les pagan bien, cargan el camión por ti. Los papeles parecen legales, pero llevan químicos para adulterar combustible. Te usan sin que lo sepas». Me quedé en silencio. Un fuego distinto me crecía dentro, rabia. ¿Cómo se atrevían? ¿Quién les dio derecho a jugar así con mi vida? «Usted parece una víctima más», agregó el investigador. «Pero su testimonio puede ser clave». No dudé. Asentí. Iba a contar todo. Iba a colaborar. Iba a ayudar a que nadie más pasara por lo que yo pasé. Porque ser inocente no es suficiente. Hay que demostrarlo. Y yo lo iba a hacer. Firmé papeles, declaraciones, permisos. Cada firma era una espina, pero también una semilla. Las horas se estiraron hasta que la noche cayó sobre nosotros. Finalmente el oficial volvió. Tenía una carpeta en la mano. Me miró fijo. «Está libre, señora Ramírez. Puede irse». Las piernas me temblaron. Tuve que apoyarme en la silla para levantarme. Salí. Afuera el aire era húmedo.
pero ya no apretaba como antes. El cielo estaba salpicado de estrellas. Mi Kenworth blanco seguía allí, igual por fuera, pero distinto por dentro, como yo, el peso del silencio. Me senté al volante como si fuera la primera vez. Puse las manos sobre el cuero gastado y las dejé ahí. No arranqué. No todavía. El camión estaba limpio. Había pasado por una revisión completa en la comandancia. Pero para mí, ya no era el mismo. Yo ya no era la misma. Había algo roto, invisible, como una grieta en una taza que, aunque no se vea, cambia el sabor del café. Miré por el parabrisas. El cielo nocturno se extendía en calma. Podía volver a casa, dormir, abrazar a mi hija. Pero no arranqué. Aún no. Respiré hondo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo de volver al camino. No por lo que pudiera pasar, sino por lo que ya había pasado. ¿Cómo volver a confiar en el sistema, en los contratos, en los rostros que te sonríen mientras llenan formularios falsos? En mí, encendí el motor. El rugido me devolvió un pedazo de mí misma. Ese viejo sonido metálico era mi idioma, y aunque estuviera herida, aún hablaba ese idioma. Conduje en silencio. Cada faro que pasaba era como un testigo de mi silencio. Cada sombra que se cruzaba me recordaba lo cerca que estuve de perderlo todo. Pasé por una gasolinera, abierta, solitaria. Me detuve sin pensarlo. Bajé. El cuerpo me pesaba como si llevara años sin descanso. Entré al pequeño comedor. Lo conocía. Me conocían. El mesero me saludó con una sonrisa. Lo de siempre lucía asentí. Minutos después, el aroma a café de olla me envolvió como un viejo recuerdo. Tomé la taza con ambas manos. Temblaban pero menos. El primer sorbo fue un ancla. Caliente, terroso, dulce. El mundo por un instante se volvió pequeño, manejable, amable. No lloré, pero sentí que si lo hacía el café me entendería. Una mujer mayor sentada en la mesa contigua me miró. Tenía el cabello canoso recogido en un moño bajo. Llevaba un chal con bordados antiguos y los ojos más sabios que yo había visto en mucho tiempo. «Perdona que me entrometa», me dijo, «pero pareces llevar mucho encima». «Hoy fue un día largo», respondí apenas. Me miró un momento, y sin decir nada más me tendió una medallita. Un corazón de plata vieja, dañado por los años. Este me lo dio mi madre cuando me detuvieron en el 79, por una protesta. ¿La detuvieron?, pregunté sorprendida. Asintió. Fue una injusticia, como la mayoría, pero de esas que te enseñan que si sigues en pie, ya ganaste. Me sonrió. Tómalo por si acaso. Lo tomé. No supe qué decir. A veces no hace falta. Y volví al camión. Me senté. Colgué la medalla del retrovisor. La dejé bailar con el movimiento del motor. No sabía si era superstición o simple necesidad de aferrarme a algo. Conduje hasta el amanecer, y cada kilómetro era una herida que empezaba a cerrar. Al llegar a casa, Ana me esperaba con los ojos rojos de tanto preocuparse. «Mamá, Dios mío, mamá, ¿estás bien?» La abracé como si el mundo fuera a terminar. No le conté todo. No esa noche. Solo le dije que tuve un mal día y que volvería a la terminal para entregar papeles y para hablar con más personas, porque si yo había sido engañada, otras también podían estarlo siendo. «¿Vas a meterte en problemas otra vez?», preguntó seria. No respondí. Esta vez voy a buscar respuestas y a cuidarme mejor. La semana siguiente volví a la terminal. Mismo sitio, mismo olor a grasa y combustible. Pero ahora veía todo diferente. Empecé a observar, a tomar nota, a hablar con otras compañeras, y descubrí que no era la única. Había rumores, contratos demasiado buenos, entregas urgentes sin papeles firmados correctamente.
Nadie hablaba abiertamente, pero todas sospechaban. Decidí denunciar. Fui a la fiscalía. Aporté más detalles, nombres, fotografías, conversaciones. El investigador de la comisaría me reconoció. Me dio la mano. Gracias por volver. No todas lo hacen. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Sí, respondió. Y muy pocas son mujeres, pero las que son, cambian cosas. Esa noche regresé a casa cansada pero más liviana. Lucía Ramírez había vuelto a la carretera, pero ahora con los ojos más abiertos y el corazón más firme. ¿Dónde empieza el nuevo camino? Habían pasado semanas desde aquel día sobre el asfalto. El camión había vuelto a rodar como siempre, pero nada era como siempre. Ahora llevaba conmigo algo más que carga a conciencia. La experiencia me había dejado cicatrices, no físicas, sino de esas que se guardan en el pecho. Pero también me dejó una certeza: el silencio protege a los culpables, y por eso yo no pensaba callar. Un jueves recibí una llamada. Era el investigador que me había escuchado aquella noche gris. Señora Ramírez, dijo con tono firme, hemos logrado detener a varios integrantes de la red. Su declaración fue clave. Queríamos informarle personalmente. Me quedé en silencio unos segundos. Sentí un peso caer desde lo alto de mis hombros. Gracias, logré decir. Gracias a usted. No muchas personas tienen el valor de volver y contar lo que saben. Esa tarde me senté en el porche de casa con Ana. Ella trajo 2 cafés de olla en tazas de cerámica azul. Nos sentamos una al lado de la otra sin prisa. Ella sabía que por dentro yo había cambiado. Y ahora que mamá sonreí, ahora seguimos, pero con los ojos bien abiertos. ¿Vas a dejar de manejar? La miré. Mientras tenga fuerza, no. Pero ahora no manejo solo por trabajar, también manejo para vigilar. Una semana después, me llamaron desde un grupo de mujeres transportistas. Habían oído mi historia, querían que fuera a dar una charla. No como experta, no como víctima, como compañera. Fui. Me recibieron con aplausos tímidos, miradas de respeto. Me senté en círculo con otras mujeres, algunas de mi edad, otras más jóvenes. Cada una tenía su propia historia. Algunas aún no sabían lo que yo había aprendido. Les conté todo, sin adornos, sin dramatismo, solo la verdad. Les hablé de los contratos engañosos, de cómo camuflan los papeles, de los olores que no coinciden, de la intuición femenina que muchas veces callamos. Y entonces les dije, no somos débiles por tener miedo. Lo peligroso es ignorarlo. Si algo no cuadra, háganse oír. Al terminar, una mujer con ojos brillantes me tomó de la mano. Gracias, Lucía. Ahora entiendo cosas que me pasaron. Pensaba que era culpa mía. La abracé, porque no hay nada más cruel que cargar con culpas ajenas. Volví a casa esa noche más tranquila. No había justicia perfecta, pero sí pasos. Pasos que podíamos dar juntas. En mi mesita de noche la medallita de la señora del restaurante colgaba del espejo. La miré y sonreí. Esa mujer no solo me había dado un trozo de su historia, me había recordado que lo vivido también puede ser usado para sanar. Días después, volví a la carretera. No llevaba carga, solo iba a buscar una pieza para el tráiler. El camino estaba despejado, el cielo azul suave. Puse música, esa que Ana odia, pero que a mí me hace cantar bajito. Y al pasar por el mismo punto donde me habían detenido, bajé la velocidad. Miré el asfalto, ese lugar donde mi vida casi se parte en dos, y susurré, gracias. No porque agradeciera el dolor, sino porque sobreviví.
y porque aprendí. Unos kilómetros adelante, paré en la misma gasolinera de siempre. Entré. El lugar seguía igual. El café humeante. La misma mesa de madera desgastada. Me senté. Tomé el primer sorbo. Y por fin pude decirlo en voz alta. Estoy bien. Porque era verdad. Porque después de todo seguía en pie. Los camioneros y las camioneras no solo llevamos carga, también llevamos historias. Algunas nos pesan, otras nos liberan, pero todas nos construyen. Y si tú también has sentido que el camino te aplasta, que el sistema te olvida que la vida no es justa, quédate, respira, lucha. No estás sola. Hay otras como tú rodando por las mismas rutas, enfrentando los mismos baches. Y si nos encontramos en un café a la orilla del mundo, sabremos que aún hay historias por contar. Y si esta historia también tocó tu corazón, suscríbete al canal, querida amiga. Cada kilómetro guarda una nueva historia que te espera. Y si quieres acompañarme con un café de carretera, solo tienes que hacer clic aquí abajo. Cada café que me mandan es como un abrazo en mitad del polvo. Gracias, de todo corazón. Lucía.